El Señor les bendiga en este día, mis hermanos, y hoy vamos a leer aquí en Mateo 13, 9. Y dice así, muy cortito lo que vamos a leer. Dice: el que tiene oído para oír, oiga. Y obviamente, pues pensar algunos, sí, pero todos tenemos oídos. Todos tenemos nuestras orejas y tenemos oídos y escuchamos. Pero algunos escuchan, pero luego escuchan lo que les conviene, según ellos. Y otros escuchen lo que la palabra del Señor dice. Por ejemplo, en ese tiempo, cuando el Señor les dijo, venía Él de decirles y hablarles de las parábolas del sembrador. Y algunos no entendían, pero el Señor vino y les explicó, ¿verdad? Entonces, algunos igualmente, aún explicándoles, porque les dijo, aunque hayan oído, no van a entender, y que hayan visto, no van a adquirir el conocimiento. Viendo no entendieron, y escuchando no oyeron, ¿verdad? Entonces, por eso dice, el que tenga oído para oír, oiga. En otras palabras, podemos ponerlo como aquellas dos mujeres también, está en la Biblia, Marta y María, creo. Dice que Marta estaba afanada en los quehaceres de la casa, lavando, barriendo, cocinando tal vez en su casa. Y María dice que estaba a los pies del maestro, escuchando la enseñanza, escuchando la prédica, poniendo atención a lo que el Señor iba a decir en aquel día, aquella tarde o aquella noche, ¿verdad? Entonces eso es lo que realmente el Señor quiere, ¿verdad? Y en la parábola del sembrador también habla del afán, ¿verdad? Y de la poca atención que se pone en la palabra, y por eso no da fruto, mientras que el Señor manda que debemos de poner atención en su palabra y ponerla como por ley sobre nuestra vida, es decir, como un mandato en nuestra vida, a quererla cumplir, a querer aguardar, a quererla obedecer en nuestra vida. El Señor no podemos leer la palabra y solo leerla y ser oidores olvidadizos e irnos. No, esa palabra tiene que ser eco, tiene que ser rema en nuestra mente, en nuestro corazón, y decirle: Señor, ayúdame a que esta palabra que yo escuché y que hace en mí ese eco la pueda cumplir yo en mi vida. Entonces ese es un oidor que realmente escucha la palabra de Dios y quiere hacer la voluntad de Cristo, ¿verdad? Entonces hay muchos que van a escuchar, como dice por ahí, por un oído va a entrar y por otro va a salir. Entonces no es eso lo que el Señor busca. De hecho, Él poner atención a la palabra, como le dijo ahí en 1 Samuel, que es lo que estuvimos viendo esta semana, 1 Samuel 15, 22, y Samuel le dijo, o mejor dicho, Samuel le preguntó a Saúl: ¿se complace a Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Le hizo esta pregunta a Samuel: ¿se complace? A ver, Saúl, perdón. ¿Acaso tú crees que si tú vienes? Recordemos que Saúl, su papá, creo que era rico. De hecho, él dice que fue y buscó unas asnas que se habían perdido. Creo que tenía ganado de tierras. Entonces le pregunta, ya que era rico, le pregunta: mira, ¿tú crees que el Señor se complace en los sacrificios de asna que puedas dar, de bueyes, de ovejas? ¿Tú crees que el Señor se complace en los diezmos de tus tierras? ¿Tú crees que el Señor se complace en tus primicias? ¿Tú crees que el Señor se complace en tus ofrendas antes que en obedecer la palabra de Dios? Claro que no se complace, porque el Señor no quiere ningún sacrificio. Él quiere obediencia a Jehová. Eso lo estableció antes en el Antiguo Testamento y lo establece hoy, porque Cristo mismo dijo: yo no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre, o para hacer la voluntad de aquel que me envió, que es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces Cristo mismo dijo eso. Él vino a hacer su voluntad, y lo encontramos en varios versículos de la Biblia en el Nuevo Testamento, que Él vino a hacer la voluntad y no la voluntad de su Padre, y no lo que Él quiso, no lo que Él deseaba, ¿verdad? Porque pudo haber deseado tal vez, o no deseado, pero Él eso lo puso a un lado, y vino realmente dándonos a entender que nosotros igualmente podemos, ya que la palabra dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, o que no haya sido tentado en todo, pero sin mancha, sin pecado. O sea, tenemos un sumo sacerdote que realmente conoce nuestra condición, nuestras necesidades, y Él se va a compadecer de nosotros, ¿verdad? Entonces Él vino realmente a hacer la voluntad del Padre. Entonces Dios, eso es lo que realmente quiere de cada uno de nosotros. Por eso debemos de poner atención en su palabra. Dice la palabra también en Apocalipsis, al final de cada mensaje de las iglesias, le dice: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oído para oír, el oído sensible, el que tenga
que el Espíritu Santo pueda hablarnos a nosotros y nosotros querer entender la palabra de Dios, porque podemos conocernos la Biblia, todos los pasajes de la Biblia, desde la Génesis hasta el Apocalipsis, y explicarlo, pero realmente el sabio es aquel que lo quiere vivir y le pide ayuda al Señor para vivir una vida piadosa, ¿verdad? Conforme a la que Cristo nos enseñó a nosotros a vivir. Entonces, a Samuel le dice eso, y ¿se complace acaso Jehová Dios con los holocaustos, con sacrificios, antes que se haga o se cumpla la palabra de Dios o aquello que te había mandado? ¿Y qué era lo que había mandado? Recordemos que cuando en Deuteronomio dice que cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, los amalecitas se le pusieron en el camino y destruyeron una retaguardia que tenía el pueblo de Israel, dice. Entonces el Señor determinó desde ese momento, les dijo: acuérdense ustedes de este momento, para cuando yo los meta a la tierra que les he prometido a sus padres que les daría, ustedes van a destruir y van a quitar el nombre de los amalecitas de debajo del cielo. Entonces el Señor había terminado esto de Deuteronomios hasta Primera de Samuel. Ya habían pasado varios años, pero el Señor no olvidó, porque no va a tener, dice, por justo al injusto, o por, vamos a ponerlo así, por santo aquel que es pecador. No podemos burlar a Dios, Dios no puede ser burlado. Entonces ya había determinado esto para este pueblo, y es la orden que le dio Samuel, porque en Primera de Samuel 15:1 ahí le dice: mira, Saúl, presta atención ahora a las palabras que Jehová tu Dios te dirá. Presta atención, viene siendo lo mismo como aquello: el que tiene oído para oír, oiga. Prestemos atención a la palabra de Dios, lo que Él nos está diciendo a nosotros como iglesia, y como lo que le estaba diciendo en ese momento a Saúl. Y ve y destruye a todos, hombres, mujeres, niños, animales, no dejes nada vivo. ¿Qué hizo él? Dice que trajo al rey vivo, Agag, y trajo algunas ovejitas por ahí. Desde eso, de cumplir la orden a medias, ya prácticamente somos descalificados, o fue descalificado Saúl en aquel momento, porque a causa de la desobediencia dice que fue quitado su reino de él. Y sabemos la historia, que el Señor luego ungió a David, dice que era conforme a su corazón, no perfecto, pero David amaba a Dios y amaba al pueblo de Israel. Nosotros nos manda, dice, el mandamiento de Dios es amar al Señor tu Dios con toda tu mente, tu fuerza, tu corazón, con todo lo que puedas. Ama a tu Dios primeramente, y a tu prójimo como a ti mismo. David cumplía esto, David hacía esto, y es un mandato para nosotros hoy en día: primero Dios y luego nuestro prójimo. Ese es el más grande mandamiento, le dijo el Señor a los fariseos. Entonces, es necesario, ya podemos tener todo lo que nosotros tengamos. El Señor nos pide sacrificios. Que vengo tarde de mi trabajo, tengo que bañarme rápido, cocinar, alistarme, ir, y vengo tarde, y vengo cansado, y aún así voy, Señor. Los excusamos nosotros. Que yo me sacrifico en darle lo mejor en esto al Señor. No pide lo mejor el Señor si no le está dando tu corazón. No quiere eso el Señor. Y lo encontramos en la palabra: obediencia antes que sacrificio. Y la grosura tampoco. El Señor, mire que el Señor dice que la grosura de los carneros era algo que Él pedía en los sacrificios, porque era lo gordito de los animales, y se quemaba y subía como olor fragante delante de Dios. Pero el Señor dice: ¿sabes qué? Eso tampoco lo quiero. Si no me das tu obediencia, no lo traigas delante de mí, porque no quiero sacrificios ninguno, sino que busco tu obediencia. Entonces, no hay nada que podamos hacer nosotros. No hay, como decía al principio, en este momento podíamos venir y decir: Señor, yo me sacrifico, yo voy cansado, yo le oro, yo le busco así. No, búscale porque le amas, porque Él te amó primero y porque Él se entregó por ti y por mí, ¿verdad? Por eso le buscamos. Y siempre Saúl se excusó también, porque dijo: cuando Samuel le preguntó: oye, ¿qué es ese berrido de animales, de cabras, de vacas? El pueblo trajo algunas cabritas, unas ovejitas más gorditas. O sea, él se lavó las manos como Pilato y le dijo: mira, él fue el pueblo, no fui yo. Lo mismo que pasó en el Edén, ¿verdad? Adán le dijo: el Señor, la mujer que me diste, me dio del fruto. Y Eva dijo: mira, la serpiente me engañó y comí. Entonces siempre estamos buscando nosotros cómo justificarnos, y no tomamos nosotros responsabilidad de nuestros actos, de nuestras obras. Dios no puede ser burlado. Y dice la palabra: así como Amalek, los amalecitas les sirvieron de piedra de tropiezo al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel era un pequeñito, era una nación más pequeña, así también dice en la Biblia: ay de aquel, dice, que le sirva, o sea, de piedra de tropiezo para uno de estos mis pequeñitos que cree en mí. Se le sería mejor atarse una piedra de molino y tirarse
a lo profundo del mar. Entonces, el Señor no puede ser burlado. Seamos responsables de nuestros actos, no busquemos culpables y pongamos atención al consejo de la palabra y, como siempre decimos, pidámosle al Señor que nos ayude a llevarla, a cumplirla en nuestra vida cada día, ¿verdad? Entonces, meditemos en esto, que es mejor obedecer antes que cualquier sacrificio. No puedo presentarle yo tantas ofrendas, no puedo presentarle miles delante del Señor pensando que voy a comprar un milagro o que voy a comprar su gracia. Voy a comprar aquello que no tiene precio, que es la gracia. Es porque es un regalo y lo regalado no tiene precio. No se puede comprar algo que es regalado, ni nadie puede pagar por ello, ¿verdad? Entonces, pongamos atención y, como dice la palabra ahí en Mateo 13:9, el que tiene oído para oír, oiga. Oiga, como le dijo a las iglesias, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, o a la iglesia, o a las personas, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y seguimos siempre trabajando, siempre haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer, ¿verdad? Abrazo y bendiciones a todos.